Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Bien, oyentes de la radio, para mí es un placer el hecho de compartirles que el Padre Roberto Mena y mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, vamos a estar haciendo un programa mutuamente cada 8 días que tiene el nombre de Cápsulas de Misericordia, y para mí es un honor de verdad el poder compartir los micrófonos con el Padre, con ese testimonio tan bello que tiene, con toda esa responsabilidad que le dieron ahora, que le van a dar ahora el Papa allá en la Santa Sede, y toda la responsabilidad que tiene con la radio también aquí en Latinoamérica. Y para mí es un gusto, Padre. Cordial saludo desde aquí, desde Bogotá, tú allá en Maryland. Un fuerte saludo y un abrazo fraterno. Gracias y muchas bendiciones a ti y a cada uno de los oyentes que nos sintonizan en las distintas emisoras también de la Red de Radios Católicas de América Latina y el Caribe. Hoy quisiera, Padre, si te parece, para que nos hablaras un poco de tu vida, quiero conocerte un poco más, que los oyentes también te conozcan, ese ministerio tan hermoso que tienes, tu comunidad, básicamente para que las personas te conozcan. Muchos sabemos de ti, pero qué hermoso que nos des tu testimonio de vida. Básicamente, ¿quién es el Padre Roberto Mena? Pues es muy importante platicar uno desde su niñez, porque ahí está la base de todo. Pues primero de que soy guatemalteco, que nací en la ciudad capital de Guatemala, de la Asunción, el 3 de marzo del año 1967. Y pues crecí en una familia católica, aunque mi papá no era tan practicante como mi mamá. Entonces fui bautizado el 13 de mayo de ese mismo año en la iglesia de la Recolección, una iglesia de los franciscanos en la capital de Guatemala. Debido a que el padre que me bautizó se llama Miguel Murcia, uno de los primeros franciscanos que llegaron a la ciudad capital de Guatemala, y él le ponía mucha importancia a lo que eran las procesiones en Guatemala. Fue uno de los impulsores de las procesiones de la Semana Santa, y muchas de las marchas que se tocan en las procesiones que son tan importantes en la ciudad capital de Guatemala durante la Semana Santa fueron compuestas por él, entre ellos una que se llama Gotas de Sangre, que es muy conocida, y así tienen varias marchas que se interpretan a lo largo de la Semana Santa, los cortejos procesionales, ya que en Guatemala se celebra la Semana Santa igual a como se celebra en Sevilla, España, porque los primeros misioneros que llegaron a Guatemala vinieron de allá, y entonces querían celebrar la Semana Santa como se celebraba en España, y fueron enseñando a los indígenas y ladinos de Guatemala cómo se celebraba la Semana Santa en España, hasta con los mismos trajes y la misma forma como se celebra. Cuando han venido españoles a Guatemala se quedan admirados de, e incluso algunos dicen que hasta se superó la belleza de las procesiones de Sevilla, España, en Guatemala. Y cuento esto porque eso está relacionado con mi vida también, porque desde niño pues yo siempre tuve mucha devoción a Jesús crucificado. Es parte de mi espiritualidad, puedo decir. Entonces cuando yo era un niño muy pequeño, tal vez de unos 6, 7 años, cuando miraba las procesiones de Jesús crucificado, en mi ingenuidad de niño yo decía, el año entrante yo me voy a llevar a Jesucito a mi casa para que no lo golpeen y no le pase nada y todo eso. Así era mi ingenuidad
natal de Guatemala, y ya después, como de los 12 años en adelante, pues yo ya fui parte de cargar las procesiones ahí en mi tierra natal de Guatemala. Y desde niño yo siempre manifesté lo que era la vocación sacerdotal, o sea que no es como unos niños que cuando les preguntan que qué van a hacer, primero dice que van a ser bombero, otro día dice que van a ser doctor o abogado, lo que sea. A mí cada vez que me preguntaban siempre decía yo que yo iba a ser sacerdote y nunca cambié. Y pienso que eso ahí demostraba que mi vocación venía desde niño. Algunos sacerdotes pues ya van descubriendo su vocación un poco más grandes. En el caso mío, mi vocación comenzó desde que yo era niño. Entonces, por ejemplo, mis regalos que yo pedía para la Navidad es muy interesante porque tienen que ver con mi vocación, porque yo siempre pedía Biblias, imágenes, radio y televisión. Esos eran mis regalos. Entonces, todo conectado con el ministerio que en el futuro yo iba a desarrollar, así que prácticamente desde niño siempre manifestaba esa intención. Por eso mis papás no me quisieron poner en ningún colegio dirigido por religiosos ni católicos, sino me pusieron en un colegio secular porque decía que si no me iban a obligar a la vocación, que era mejor que yo verdaderamente discerniera si esa era mi vocación o no. Así que estuve en un colegio secular, pero de todos modos la vocación se fue desarrollando en mí, sobre todo con el ejemplo de buenos sacerdotes, entre ellos el Monseñor Guillermo Flores, que era el párroco donde yo iba a misa y le ayudaba los domingos como monaguillo, y ahí fue donde yo fui conociendo un poquito más de la vocación sacerdotal. Entonces, prácticamente la religión fue parte de mi vida y la radio también. Saben que desde que yo era niño, pues me gustaba mucho la radio, y entonces había una de las primeras radios de Guatemala, de la capital, que se llamaba Radio Ciros, y allá yo llevaba un cassette donde yo grababa en unos 5 minutos un resumen de lo que era la homilía de mi párroco, y eso lo llevaba yo a la radio y ellos lo ponían el día domingo. Entonces era para mí una alegría de alguna manera que estaba yo compartiendo, y también mi párroco hacía programas de radio, así que desde aquellos momentos yo ya estaba descubriendo mi vocación al sacerdocio, y luego también el involucramiento en lo que es la comunicación social, así que desde niño yo ya tenía todas esas inclinaciones. Padre, sabemos que la ausencia de vocaciones en Europa es muy alta, y en América Latina, en Colombia principalmente, como tú lo sabes, hay una difusión de verdad de vocaciones. ¿Qué es importante en la juventud, Padre, o qué es importante en la iglesia o nosotros como laicos también para fortalecer, para no dejarle solamente la tarea a los sacerdotes, a las iglesias, sino cuál es la misión nuestra para que las vocaciones se incrementen? ¿Tu familia fue factor importante, o por dar una pista, Padre? Pues claro que sí, pero yo pienso que es bueno conocer que en medio de la realidad que uno está, tiene que darle una respuesta a Dios, incluso en medio de los problemas familiares. En mi caso, yo soy hijo de padres divorciados, ya que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 11 años. Y pues sabemos todas las consecuencias que un divorcio trae en la vida de los niños. En el caso mío, me ayudó más a acercarme a Dios, a los grupos de oración, a encontrarme con Dios. Y sobre todo, pues las consecuencias de tener un padre alcohólico y también abusador físico de mi mamá, y de alguna manera de nosotros también, y de una manera psicológicamente también. Entonces, lo que era la iglesia para mí era como un lugar de entrega, de refugio, podemos decir, delante de Dios, de todas mis situaciones que yo vivía en mi familia. Entonces, a veces pensamos que las vocaciones vienen de familias perfectas,
caso mío, el divorcio de mis padres fue el que me ayudó a tener una fe más madura y un encuentro con Dios más personal, porque yo le podía platicar a Dios de lo que yo estaba viviendo. E incluso pues en los retiros que a mí me tocó vivir fueron muy importantes porque me ayudaron a mí para crecer en espiritualidad. Por ejemplo, lo que es el padre Emiliano Tardif fue una figura muy importante en la vida de mi familia y también personal, ya que en un retiro en que participé con él fue donde aprendí a perdonar a mi papá, y entonces allí es donde comenzó todo ese proceso, yo digo, de mi vocación, porque si yo no hubiera perdonado a mi papá, tal vez yo no fuera el sacerdote que soy el día de hoy. Qué importante lo que nos dices, padre. Como psicólogo que soy y trabajo con los terciarios capuchinos aquí en Bogotá, como en otros programas lo hemos dicho, generalmente siempre la población que atendemos es muy fuerte, porque son chicos infractores a la ley, niñas infractores a la ley, que su vida ha sido de maltrato, de padres abusadores físicos, como tú dices, de maltratantes, donde ha habido básicamente el abuso sexual, donde ha habido la separación de padres, y casi siempre dentro de las intervenciones le atribuimos a esas situaciones el hecho de que las personas se vuelvan asociales, antisociales, o sea, que tengan muchas conductas disruptivas, no solamente con la familia, sino también con la sociedad. ¿Cómo me llama la atención lo que tú nos estás diciendo? Porque de una u otra forma me desmontas psicológicamente un concepto que casi siempre todos los chicos que tienen un tipo de familia como la tuya siempre van a una violencia social. Y mira que en tu caso no. O sea, tu caso te refugias en la parte espiritual y allí tu vocación empieza a fortalecerse. O sea que hay un mensaje muy fuerte el que tú estás diciendo a la juventud, que si es la juventud, si hay jóvenes o padres que nos están escuchando y sé que es así, sobre todo que empiecen a ver que no necesariamente se tiene que recurrir a la droga o se tiene que recurrir al pandillaje, malos amigos, empezar a tener dificultades en el hogar, sino desde la parte espiritual se coge un rumbo muy adecuado, como en tu caso, ¿no es cierto, padre? ¿O cómo lo ves tú? Sí, así es, y sobre todo uno encuentra esa familia, esa comunidad en la iglesia, que es lo que uno necesita para fortalecerse. Y mi experiencia es que muchos de esos jóvenes en riesgo que están en las pandillas es debido a que necesitan pertenecer a un grupo, alguien con quien contar en medio de sus problemas, platicar acerca de sus vivencias, y si no lo tienen dentro de la iglesia van y lo buscan en la calle, y de ahí donde viene todo eso de las pandillas. Entonces yo me identifico mucho con todas esas experiencias porque yo viví la parte contraria, digamos, de que todo eso yo lo viví dentro de la iglesia. Encontré, yo digo, los padres y los modelos que yo buscaba dentro de mi familia y que no los encontraba. Fui y los encontré en la iglesia, en mi párroco y muchos líderes de la iglesia que me fueron ayudando y orientando en mi vocación. La falta de perdón como causa dificultad de muchos jóvenes y familias. Estamos en el año de la misericordia y el estar en el año de la misericordia hablamos de perdón y hablamos de reconciliación. Tú utilizaste ese concepto cuando hablaste del padre Emiliano Tardif, que tú en un encuentro con él lograste perdonar a tu papá. ¿Qué hubiese pasado si no hubieras perdonado a tu papá? O sea, en últimas, la importancia del perdón en la vida nuestra, padre, es como la pregunta central. Marcó mucho ese quitarte ese dolor que tenías por el maltrato que tu papá daba a tu familia, por lo que él propinó en contra de ustedes, padre. Sí, pues creo que eso es algo muy importante y yo lo aprendí precisamente en ese retiro. Y el padre Emiliano nos decía, ustedes no pueden rezar el Padre Nuestro si no perdonan, porque es una condición. Me acuerdo que el retiro estuvo basado en el Padre Nuestro. Y ves la parte donde dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí viene una consecuencia directa. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, el siguiente paso es perdonar a los que nos han ofendido. Y eso no es una tarea fácil, sobre todo en el caso de un padre abusador y en alguna manera pues también alcohólico y que no estaba de acuerdo con mi vocación porque tenía otros planes según diferentes para mí. Entonces para mí no era
fácil la relación con mi papá. Por ejemplo, a veces me llevaba, y eso le digo porque algunos lo han tal vez vivido, me llevaba a las carreras de carros, a las peleas de gallos, a las carreras de toros y todo eso que a mí no me gustaba, pero en alguna manera pues yo lo complacía a él yendo con él y acompañándolo, pero era lo que no gustaba a mí, y tal vez él esperaba que yo tuviera ese tipo de personalidad que yo no tenía, y en alguna manera tal vez llegó a frustrarse porque él tenía tal vez otra idea para mí, y cuando yo le dije que yo quería ser sacerdote desde niño, como que eso no le gustó. E incluso ya estando yo en el seminario, porque el proceso de perdón es un proceso que tarda tiempo, entonces volvían las heridas, porque cuando yo regresaba de vacaciones siempre me preguntaba que cuándo me iba a arrepentir, que si yo ya regresaba a la casa ya para quedarme, y cada vez que regresaba me decía, ya te vas a arrepentir, ya te vas a salir. Entonces esas eran las preguntas que me hacía mi papá al regresar en cada vacación, pero yo le decía que no, que yo estaba contento en lo que estaba haciendo. Pero fíjense que no fue sino hasta que yo entré en la congregación de los siervos misioneros, y estando precisamente en el noviciado, cuando antes de ir al noviciado pues tuve mis últimas vacaciones en Guatemala, y ahí fue donde yo me reconcilié con mi papá, y pues en cierta manera pues yo le pedí perdón y él me pidió perdón a mí, y como que se cerró ese ciclo que había iniciado con el retiro del padre Emiliano, que él decía que hasta que uno no perdonara en persona a quien le había ofendido a uno, no terminaba el ciclo, que era todo un proceso que terminaba ahí. Y yo me acordé precisamente de eso. Y para que sepan, el padre Emiliano Tardif está en proceso de ser beatificado, y también su cuerpo está incorrupto en la República Dominicana. Un hombre muy santo, un misionero también del Sagrado Corazón, que pasó llevando el Evangelio y lo que es el mensaje del perdón y de la sanación por todas partes del mundo. Entonces para mí también él es un modelo que yo siempre he seguido de su ejemplo, pero hablando de cómo es necesario cerrar ciclos en este tema del perdón, porque así como cuando a uno lo ofenden, eso le queda una herida dentro a uno, que necesita uno sanarla, platicarla y llegar a cerrar el ciclo, porque lo tiene que hablar uno con la persona con la que lo ofendió a uno, y ahí es donde termina el ciclo. Y sin saber yo que esa iba a ser la última vez que yo miraría a mi papá, porque a los 6 meses después mi papá falleció, estando yo en el noviciado. Me tocó ir a enterrar a mi papá en Guatemala, ya con mi hábito como misionero. Entonces, esta es una experiencia que yo les cuento, que es muy importante, porque al hablar del perdón, yo siempre les hablo de estas experiencias personales. Por ejemplo, el día de mi primera comunión, mi papá estaba completamente borracho, y eso es algo que a mí me dolió, porque él no pudo participar en mi celebración de mi primera comunión. Él estaba insultando a la iglesia, estaba muy violento ese día, y incluso yo pensaba que yo no iba a tener ninguna celebración después de la misa, así que para mí la misa iba a ser lo más importante. Pero ahí también fue un momento de consolidación de mi vocación, porque la catequista al entrar, siempre lo cuento como una anécdota de mi vida, que fortaleció mi vocación, porque yo estaba un poco triste por lo que había vivido en mi casa cuando me estaba preparando para irme a la misa, y al llegar a la iglesia, la catequista nos dice: este día es uno de los más importantes de su vida. Entonces, al terminar ustedes de comulgar, ustedes pídanle a Dios lo que ustedes más quieran, y Dios se los va a conceder, porque este es un día muy importante en sus vidas. Y en mi inocencia como un niño, yo le pedí a Dios: yo te pido, Señor, poder estar en una vocación donde yo pueda ayudar a todos los que son borrachos como mi padre. Esa fue mi oración, y yo pienso que esa la respondió Dios, porque a lo largo de mi ministerio me ha tocado estar muy presente con alcohólicos e hijos de alcohólicos, y también con los grupos de alcohólicos anónimos, donde constantemente me invitan a platicar mi testimonio.
testimonio del alcoholismo de mi padre y cómo me afectó y cómo logré sanar esas experiencias dolorosas. Estamos entonces en este momento en un diálogo con el padre Roberto Mena, en un programa que conjuntamente vamos a estar haciendo cada 8 días, del cual se llama Cápsulas de Misericordia, juntamente conmigo Rafael Aníbal Cortés desde Bogotá y él allí en Maryland, Estados Unidos. Padre, lo que nos cuentas me parece bien importante, porque fíjate que uno dice, a veces renegamos de nuestras vidas, porque nos tocan unas vidas muy fuertes, muy duras, y mira lo particular, que esa vida es como un trampolín. Lo que nosotros tenemos, si tenemos esa paciencia, esa búsqueda de Dios, nos sirve como trampolín para uno después poder orientar y guiar a otras personas. O sea, lo que tuviste que vivenciar con un padre alcohólico, maltratante, con un padre que rechazaba completamente la parte de la fe, porque eso sucede muchas veces, hace que realmente se fortalezca mucho más tu ministerio, tu vocación, y no solamente eso, sino que sirvas de soporte, de testimonio para otras personas que están vivenciando lo mismo. Sí, así es, y creo que eso es algo muy importante, y eso lo digo porque a veces piensan que las vocaciones nacen de hogares perfectos, y como yo estoy en un hogar imperfecto, tal vez desintegrado, que yo no puedo optar a la vocación sacerdotal o religiosa, pero creo que Dios utiliza todo eso. Ahí el padre Henry Nouwen tiene un libro que se llama El sanador herido, y él dice que solamente quienes son heridos son los que son buenos líderes en la iglesia, han sido heridos ellos mismos, por eso pueden llegar a sanar los corazones de otras personas, porque ellos también traen heridas que han sanado, y que esas heridas les sirven para conectarse con otros que están en esas mismas necesidades. Padre, ¿y el papel de tu mamá? Porque no solamente tú estuviste con respecto a tu papá y las dificultades que tuviste, el encuentro que tuviste de perdón, porque de eso yo pienso que en algún programa que vayamos a hacer vamos a ahondar mucho más sobre la importancia del perdón y cómo sanar esas heridas emocionales. Pero tu mamá, ¿qué papel jugó durante tu vida, la importancia en tu vocación, en el cambio de vida, cómo soportó ella esas situaciones tan difíciles con tu papá? Creo que en este caso, como mi mamá era la que estaba directamente en contacto con mi papá, ella trataba también de apoyarme en todo lo que era de mi vocación. Y después del divorcio fue muy importante que una tía de nosotros nos acercó a un grupo de oración. Entonces ese grupo de oración en el cual asistíamos cada semana era el que nos estaba fortaleciendo espiritualmente, porque ves lo difícil que es cuando uno está en una experiencia de divorcio donde ya no está el papá, y uno como hijo tiende a como atacar al papá, echarle la culpa y todo eso, y el estar en un grupo de oración me ayudó a mí también a sanar esas heridas, y también a mi mamá. Entonces de alguna manera tanto mi mamá como yo vivimos más o menos el mismo tipo de experiencia, y ella también, pues yo sentía su apoyo espiritual, y yo la apoyaba a ella y ella me apoyaba a mí, y eso es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Hay esa conexión espiritual que, aunque ella no está conmigo, me está siempre apoyando en mi ministerio sacerdotal, y así ha sido a lo largo de toda mi vocación, porque ella prácticamente es la que mejor entendía
mi vocación. Por eso también mi devoción que yo tengo a la Virgen María lo miro muy conectado también con mi entrega hacia mi mamá, porque lo mismo conecto yo, una madre espiritual que es la Virgen María. Y mi devoción a San José, yo la miro también como una parte de la sanación de las heridas con mi papá. Igualmente la devoción al Padre Pío de Pietrelcina. Entonces, para mí son modelos espirituales que me han ayudado en mi vida, sobre todo en la vida de los santos, que era lo que me ayudaba a mí mucho. Esa lectura de la vida de los santos me ayudaba a mí mucho en lo que era esos momentos más difíciles que me tocó vivir después del divorcio de mis padres. Qué importante, padre, lo que nos cuentas. Mira, que a veces uno como seglar, que trabaja uno en los grupos de oración, que uno está allí involucrado de pronto en un ministerio y a veces uno se siente como cansado, uno se siente, padre, como a veces cansado del ministerio que uno está llevando en los grupos de oración. A veces uno se siente cansado y a veces uno cree que no está teniendo importancia, y mira el papel tan de relevancia que tuvo tu tía, que los motivó a estar en un grupo de oración, y allí se fortalece cada mes no solamente tu vocación sino también la fe, porque perfectamente pudiste haber optado por otras cosas diferentes, o tu tía se pudo haber quedado callada y solamente bajo la misericordia de Dios. Pero los grupos de oración tienen una importancia tan fuerte, padre, así sea, mejor dicho, así no sea el grupo más carismático del mundo, y mira la importancia de uno poder llamar a alguien y decirle: camine, te invito a un grupo. Si estás pasando una necesidad, camine, te invito, como fue tu tía, por ejemplo, para tu mamá, porque fue el consuelo, fue alguien bien importante. O sea que los grupos son importantes, y lo importante de nosotros como seglares, cuando invitamos a otras personas a que hagan partícipes de esos momentos. O sea, la vida de un seglar es importante. O sea, no podemos dejarnos como quedar al traste de que realmente estamos ayudándole. Mira, por ejemplo, en tu caso, una vocación sacerdotal tan hermoso, o a otras personas que realmente cambien su vida. Por eso los grupos de oración y todos los movimientos apostólicos son tan importantes, porque ayudan a ese encuentro con Dios y con la comunidad, porque encuentras a Dios en la comunidad, encuentras el apoyo espiritual en otros que oran por ti, y a veces cuando escuchas los testimonios de otros te toca tu vida personal también. Y también lo que es acudir a los sacramentos, sobre todo al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, es lo que va sanando tu vida personal. Padre, el Padre Pío de Pietrelcina, háblanos de él. ¿Cómo fue que te enamoraste de su trabajo, de su ministerio, de su testimonio? ¿Cómo llegó él a tu vida? ¿Cómo desde antes de ingresar, me imagino que a la vida ya sacerdotal, a la vida de consagrado de Dios, qué influencia tuvo él en tu vida? El hecho de creer, por ejemplo, en un santo, ¿qué importancia también tiene para nosotros como personas creyentes? Yo creo que es muy importante, sobre todo cuando tú encuentras un santo en el cual te identificas. Entonces, lo primero fue por medio de una tarjetita que todavía conservo hasta el día de hoy, que me dio mi padre Murcia, que era mi padre que me bautizó. Me regaló una tarjetita del Padre Pío y me dijo que le rezara a este sacerdote y que aprendiera un poquito más de la vida de él, y que por medio de él yo iba a encontrar un apoyo espiritual, y me dijo es muy importante que leyera de él. Así que también él me dio un libro de él, ya era de un libro para niños de la vida del Padre Pío. Luego ya cuando iba creciendo yo conseguía más libros de la vida de él, me los iba leyendo, absorbiendo y de alguna manera conectando mi vida con la vida de él. También él tenía un padre bastante fuerte y severo, que lo obligaba a él a hacer cosas que él no quería hacer, y ahí me identifiqué con él en ese momento de la vida del Padre Pío. También su papá no entendía su vocación, en un momento lo obligó a trabajar en Estados Unidos y en Italia
para sostener a la familia. Y pues todo eso me ayudaba a mí a entender mejor la vida del Padre Pío, lo que él era. Y tal vez el sacerdote misericordioso que el Padre Pío fue se debe precisamente a que él se conectó con Dios, y sobre todo su relación con el ángel de la guarda, que siempre me llamó mucho la atención. El Padre Pío le tenía devoción al ángel de la guarda y a San Miguel Arcángel. A San Miguel Arcángel para que le ayudara a defender en medio de las pruebas que le tocaba vivir, y al ángel de la guarda que fuera su compañero, con el cual él platicaba, hasta el punto que era pues su compañero diario. Algunos psicólogos dicen que eso es como que los niños suelen tener un amigo invisible, y en este caso pues y es una etapa casi en la vida de todos los niños. Entonces, y en este caso el Padre Pío, pues sus amigos invisibles eran precisamente los ángeles, y sobre todo su ángel de la guarda, con el cual llegó a tener él una amistad tan grande que cuando llegó él a ser sacerdote le decía a las personas: manda a tu ángel de la guarda que se comunique con mi ángel de la guarda y que me diga las intenciones y lo que me quieras decir a mí, y él me lo va a comunicar. Y hay muchos testimonios de personas que a través de ese ángel de la guarda del Padre Pío era ese medio de comunicación. Incluso cuando el Padre Pío le habían prohibido de tener cartas y comunicación con las personas, esa era la manera por medio de la oración al ángel de la guarda. Y todo eso iba impactando mi vida al ir leyendo sus libros, y también pues pensando que mi ministerio iba a ser similar a la vida de él, y yo platicaba con el Padre Pío de que me ayudara y que me diera la fuerza para un día llegar a ser como él. Bien, padre, entonces tú, cuando tomas la decisión ya de ser, entrar a la vida religiosa, ¿cómo conoces a tu comunidad de los misioneros, y ya cómo es tu ministerio? O sea, para que ya entremos no solamente en tu parte de tu vida de seglar, sino ya en tu vida religiosa. ¿Cómo empieza esa vocación, padre, ya a fortalecerse plenamente, a tomar decisiones? Pues fue cuando yo terminé mi 9º año, porque yo estuve como diocesano un tiempo. Ahí terminé mi bachillerato. Luego de ahí estuve en la filosofía y hasta el 2º año de teología como diocesano. Pero poco a poco yo me di cuenta que mi vocación era más para estar en comunidad, no era la vida diocesana. Y entonces yo fui a estudiar a la Universidad de los Jesuitas, y ahí tuve un buen director espiritual y un buen compañero que me ayudó. Estando en la universidad yo encontré en un periódico un anuncio que decía: si quieres ser misionero de los pobres de las Américas, escríbele al padre Carlos Gordon a Costa Rica. Era el primer anuncio que él ponía en un periódico en Guatemala, y yo era la primera persona que respondía a ese anuncio por medio de mi carta que yo mandé a Costa Rica. Y luego ya el padre Carlos vino a visitarnos y después a hacer un retiro con los que estuvimos interesados en Guatemala, que en realidad el único que respondió que sí fui yo, y así fue como comenzó mi vida misionera, yéndome a estudiar a Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Y directamente, ¿en qué comunidad, padre? Para que nos hables un poquito de esa comunidad. La comunidad en la cual ingresé se llama Los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. Es una comunidad nacida en Estados Unidos, y el principal carisma de la congregación es preservar la fe católica entre los inmigrantes y también animar a los laicos en su apostolado. Así que de alguna manera lo que es el carisma de mi congregación era lo que yo ya estaba viviendo como un laico y como un seminarista diocesano, pero de una manera me dio como más especificidad a lo que yo quería vivir como un religioso, ser un misionero, sobre todo a
del cual nos ha hablado, nos ha expresado su vida tan hermosa, de que la vida de un sacerdote, de un religioso o de una persona consagrada a Dios no es fácil. Uno no puede pensar que básicamente toda persona consagrada a Dios ha tenido que vivenciar la vida espléndida, pletórica, de mucho amor fraterno en la familia, sino que han habido muchas dificultades, porque de lo más vil y menospreciado Dios se vale para exaltar su nombre. Y qué bendición, Padre, todo lo que tú has vivenciado, todo lo que tú has tenido que vivir, porque eso ha hecho que tu ministerio se fortalezca mucho más. Bien, entonces nos estás hablando que ya ingresaste a la comunidad, Padre, y allí, ¿cómo fue tu experiencia? Estuviste en Costa Rica, viajaste por muchos países y ahorita estás en Estados Unidos, y actualmente pues ya al final vamos a estar hablando un poco de eso, de todo el ministerio de la radio. Entonces, ¿cómo fue esa vida, Padre? Las buenas y las amargas, que nos cuentes un poquito de esa vida sacerdotal, esa vida de religioso. Pues cuando uno entra en un seminario, sobre todo en una casa de formación como es allá en Costa Rica, habíamos de todo Centroamérica, y después ya vino un grupo que venía de Colombia, así que no era fácil para uno adaptarse a las distintas culturas. Era la primera vez que yo compartía con personas de diferentes culturas, lo cual es bastante difícil de complementarse, de ayudarse y de entenderse. Pero poco a poco como que eso fue fortaleciendo mi vida misionera, porque mis primeros años los viví en Costa Rica, después fui a México para el noviciado, luego regresé de nuevo a Costa Rica y después fui enviado a Colombia, a La Estrella en Medellín, Colombia, donde ahí viví 2 años antes de mis votos finales y de mi ordenación como diácono. Entonces fui a vivir mis últimos años de mi vocación directamente antes de mis votos, allí en La Estrella, Medellín, donde compartí también con muchas comunidades religiosas, porque ahí a este pueblo de La Estrella le dicen el pequeño Vaticano, porque hay alrededor de unas 80 comunidades religiosas en ese solo pueblito de La Estrella. Inclusive está la nuestra de los terciarios capuchinos. ¿Nos conociste allí en La Estrella, Padre? Sí, así es. Entre todas las otras comunidades también conocí a los capuchinos, los claretianos, carmelitas, los legionarios de Cristo, distintas congregaciones que ahí están presentes en La Estrella, así como también comunidades femeninas que ahí se hacen presentes. De alguna manera convivir entre nosotros es algo importante, y ahí como que me ayudó a mí a entender esa vocación misionera y la vocación religiosa en general. Precisamente ahora en el 2 de febrero se va a terminar lo que es el año de la vida consagrada, que el Papa Francisco quiso también implementar para ver la importancia de todos los carismas en la vida de la Iglesia. Entonces mi congregación religiosa, con ese específico carisma de animar a los laicos en su apostolado, fue parte de mi ministerio, y la radio también, porque quiero contarles que pues cuando yo entré en el prenoviciado en Costa Rica, yo le pedí permiso a mi superior en aquel tiempo que me diera permiso para iniciar un programa en la radio Fides de Costa Rica. Entonces cada semana yo tenía un programa en la radio que era acerca del instituto donde estudiábamos, el Instituto Teológico de América Central. Entonces yo comencé un programa para hablar precisamente de todas las congregaciones y de distintos temas de la vida religiosa y de los países que representábamos, y así fue como, digamos, continué yo mi vocación en la radio, porque ya había comenzado en Guatemala con la primera radio católica de Guatemala, la Radio Estrella, donde yo participé como laico en un programa de evangelización 2000, que se dedicaba precisamente a animar a los laicos en su apostolado para prepararlos para el año 2000. Padre, y actualmente ya te nombraron como director general de la red de radios católicas de Latinoamérica y del Caribe. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Padre? ¿Cómo se formó esta red? ¿Cuál ha sido tu papel dentro de esto? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, te hice varias preguntas, Padre, con respecto a este ministerio tan hermoso. ¿Cuánto llevas? Pues prácticamente llevamos unos 3 años en consolidar esta red,
y comenzó de que habían unas emisoras que estaban comenzando, sobre todo la mayoría de emisoras católicas ahora están por medio del internet y muchas de ellas no contaban con programación adecuada. Entonces comenzamos a compartir los programas de una emisora con otra emisora y de esa manera era como se iba consolidando lo que es esta red de radios católicas, que ahorita ya son más de 80 emisoras a nivel de América Latina que están conectadas y que van compartiendo programas y se van enriqueciendo. Y este es uno de los tantos programas que se comparten en la red. Entonces cada emisora tiene un distinto horario donde pasan estos programas, y también otros sacerdotes que son amigos míos y que también querían difundir sus programas. De alguna manera yo ayudé a hacer ese vínculo para que las radios también promocionaran a los pocos sacerdotes que trabajan en este campo de la radio en América Latina y en Estados Unidos. Radio Fe Latina también ha tenido una fuerza bastante amplia. Marcelo Tejada incluso, que hace poco te viste con él, dentro de toda esta difusión de la radio por internet, de la radio católica. Más o menos ¿cuánto tiempo ya llevan, padre? Más o menos 14 años, mucho más. Yo llevo 14 años en lo que es, digamos, en hacer programas para distintas emisoras, pero yo me daba cuenta que cuando hacía un programa para una emisora, había otras emisoras que me pedían los programas, y así fue como conecté con Marcelo para que él me ayudara en alguna manera para ayudar a difundir los programas en otras radios. Él ya tenía mucha experiencia, así que con él mi relación viene más o menos de 5 años para acá, pero en realidad yo ya tengo como unos 20 años en la radio desde que comencé como laico. ¿Qué experiencias has tenido frente a este evangelismo, padre? O sea, esta experiencia de la radio de una u otra forma no es fácil, porque demanda tiempo, persistencia, demanda buscar temáticas. ¿Cuál han sido las experiencias significativas o anécdotas que tú hayas tenido con respecto a ello? Pues en mi misma comunidad yo tenía pues al principio muchos problemas. Como seminarista pues yo tenía el apoyo de mi superior, pero a veces cuando ya fui ordenado de sacerdote, por ejemplo el sacerdote con el que me tocó como mi párroco, pues él no entendía mi ministerio, y entonces él decía que la radio era para mí como un hobby. Entonces yo le decía que eso era evangelización y él no lograba entender eso. Y fue hasta después cuando el Papa Juan Pablo II comenzó a hablar más de ese tema, de que la radio era importante y la comunicación social, como muchos sacerdotes fueron a entender mi papel. Había unos compañeros religiosos que se burlaban de mí diciendo: Roberto es locutor y en sus tiempos libres es sacerdote. Así se burlaban de mí. No lograban conectar esas dos dimensiones, que mi ser locutor era parte de mi ser sacerdote y están conectados los dos. Pero no es fácil llegar a explicar eso y entender que esto es parte de la evangelización. Es muy diferente que a mí me guste hacerlo, pero eso no quiere decir que no sea evangelización, porque llega a miles y miles de personas, y llega hasta el punto de que ahora soy director de comunicaciones de la congregación a la que pertenezco, debido precisamente a toda mi trayectoria en este campo de la comunicación social. Ahora soy director de comunicaciones de toda la congregación en español. Entonces la misma congregación aceptó tener a un sacerdote, en este caso mi persona, dedicado a este campo de la comunicación y para difundir el carisma de la congregación en los medios de comunicación también, porque también además de la radio he participado en televisión también. Qué bueno, padre. Y en este momento pienso que la radio, los medios de comunicación, el internet, ya uno no puede estar exento de las redes sociales, porque allí es donde casi todo el mundo está conectado, y esto hace parte de que nosotros podamos llegar con un mensaje bien significativo a los corazones de las personas, y empiecen, por ejemplo, el caso de tu testimonio, a hacer mella en aquellas personas que tal vez se sienten un poco desviadas, confundidas frente a su parte espiritual. Padre, ¿qué es? Quisiera, como tal vez un corte muy abrupto, tal vez lo que te voy a preguntar,
pero no sé hasta qué punto la parte de la radio te lleva a ese reconocimiento tan importante que hoy vas a tener ahora en febrero, que es el ser misionero de la misericordia. ¿Cómo llegas a eso? ¿Por qué te escogen? ¿Cuántos sacerdotes son? ¿Qué es ser misionero de la misericordia? Porque necesariamente tiene que ver también con tu ministerio. O sea, eso yo pienso que nada es casual. Todo tiene su propósito en los caminos del Señor. Y necesariamente pues el hecho de que te conozcan en toda Latinoamérica a través de las redes, pues hace que también tengas ese reconocimiento. Sí, así es, porque fue precisamente pues por medio de el padre Federico Lombardi, que es el vocero del Papa Francisco, que de alguna manera ha reconocido mi trabajo en lo que es la radio, los medios de comunicación social, que él propuso mi nombre para que yo fuera misionero de la misericordia, y por eso voy a poder asistir ahora el miércoles de ceniza, que es el 10 de febrero. Estaré en una reunión el 9 de febrero con el Papa, y luego el 10 de febrero voy a ser enviado como misionero de la misericordia, que en realidad son 1000 sacerdotes de todo el mundo. Sé que no todos los sacerdotes van a poder asistir a la ceremonia del miércoles de ceniza, pero yo pienso la mayoría van a estar presentes allí en ese gran evento. Y luego pues la bendición que ya he compartido de que mi santo preferido, pues porque el cuerpo incorrupto del Padre Pío va a estar presente allí en la ceremonia donde nos van a enviar como misioneros. ¿Qué es ser misionero de la misericordia? Pues esto es pues un título que el Papa Francisco designó. Sabemos que estamos en el año de la misericordia, entonces él quería formar esta figura de los misioneros de la misericordia para que nosotros perdonáramos los pecados que están nada más designados a la sede apostólica, es decir, al Papa. Hay ciertos pecados graves que son mandados al Vaticano, y el Papa es el que personalmente a través de una carta tiene que absolver directo los pecados de estas personas con estos pecados graves, pero él decidió que este año esos pecados van a ser perdonados también por los misioneros de la misericordia. Entonces el Papa Francisco ha tenido la misericordia como el centro de su ministerio desde que él era sacerdote. Y ahora estoy leyendo un libro precisamente de todo lo que es la vida del Papa Francisco en relación con la misericordia, que se llama El nombre de Dios es misericordia, el cual se los recomiendo porque es una entrevista que le hicieron al Papa Francisco sobre el tema del año de la misericordia y todo lo que le llevó a él a poner en la iglesia este gran jubileo de la misericordia que nos encontramos. Comenzó el 8 de diciembre del año pasado y que terminará el 20 de noviembre de este año 2016. ¿Y el papel de nosotros como seglares, Padre, dentro de este misionero de la misericordia, o nosotros estamos exentos, sino cuál sería nuestro papel protagónico en este momento tan especial que el Papa está abriendo cada vez más el perdón, la reconciliación a muchos sitios? ¿Qué papel nosotros jugamos, Padre? Pues uno de los más importantes, que es el de fortalecer a otros laicos para acudir a la confesión. El Papa Francisco está diciendo que los laicos más comprometidos son los que tienen un papel también de ser en alguna manera misioneros, aunque no tengan el título, pero van a ser misioneros trayendo a sus amigos y conocidos y las personas que ellos saben que han estado lejos de Dios o de la iglesia para que se acerquen al sacramento de la confesión. Hicimos un programa con el Padre, para que los oyentes lo sepan, que se llama Confesor, Psicólogo y el Director Espiritual, la diferencias y semejanzas, porque directamente el llevar a la confesión no solamente es invitar a la persona, sino de igual manera también acompañar en el proceso. El Padre decía algo muy particular, si lo recuerdan, que el perdón es un proceso. Él asistió a un encuentro espiritual con el Padre Emiliano Tardif y allí logra perdonar a su papá, pero eso no quiere decir que las heridas no hayan ya sanado completamente, sino que es un proceso, porque había ya resentimiento de como tal, y eso se necesita
pues básicamente el acompañamiento, el apoyo, y necesariamente apoyando lo que tú dices con respecto al ser nosotros como seglares también misioneros, acompañando a los misioneros de la misericordia. No solamente es el hecho de llevarlos, sino de igual manera también acompañarlos en esos procesos de sanidad, en esos procesos de invitarlos a los grupos de oración, el ir a sus casas, el que ellos no se sientan solos. O sea, que nuestro papel es fundamental, porque no solamente la confesión por confesión, ¿no es cierto, Padre? Porque allí no es donde queda toda la parte espiritual, sino que eso conlleva mucho más elementos. Claro que sí, luego también el apoyo en la oración hacia los sacerdotes que van a estar perdonando los pecados, y también muy importante que quienes son los que están en el trabajo y en los distintos medios y ambientes son precisamente otros laicos conocidos del trabajo, amigos, que sabemos que necesitan de Dios, y nosotros tenemos que hacer como este pasaje del Evangelio que salió esta semana pasada, de aquellos amigos que llevaron en camilla a aquel hombre y que rompieron el techo de una casa para que Jesús sanara a este enfermo. Entre 4 amigos bajaron esa camilla para que Jesús sanara a ese enfermo. Así son muchos laicos que llevan a otros para que Jesús sane a esas personas dentro de la iglesia. Bien, ya estamos llegando al final del programa y les recordamos a todos los oyentes que ya semanalmente vamos a tener una producción conjuntamente con el padre Roberto Mena y este servidor Rafael Aníbal Cortés, psicólogo que trabaja con los religiosos terciarios capuchinos aquí en Bogotá. Y nuestro programa pues son cápsulas de misericordia, y entonces los invitamos a que nos escuchen y en las diferentes radios, y también en YouTube nos encuentran este programa, porque nosotros lo vamos a subir bien con el nombre mío, Rafael Aníbal Cortés, o directamente con el padre Roberto Mena. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si tienen algún tema que deseen que nosotros abordemos como sacerdote y como psicólogo, pues lo pueden perfectamente hacer allí en Facebook, que nos encuentran fácilmente, en las redes nos ubican, y entonces es importante hablar de todos estos temas en la radio, que algunos también, que si quieren escribirnos, si me quieren escribir a mi email, es robertomenast@aol.com, o me pueden encontrar en el Facebook con mi nombre, Roberto Mena ST, o en el Twitter me pueden encontrar como @Padre Mena. Entonces también es una forma de que se comuniquen con nosotros, y también Rafael puede dar los suyos también para que de alguna manera ahí podamos recibir algunas sugerencias de temas que podamos tratar. Claro que sí, mi nombre lo encuentran, mi correo es rafaelanibalcortes@gmail.com. Entonces, ya como he estado compartiendo, también en el Facebook nos encuentran. Bueno, padre, qué gusto haber escuchado tu testimonio. Me parece hermoso, y sé que vamos a tener unos temas muy bonitos, por ejemplo, los mitos que hay a través de en el Ministerio de la Reconciliación, o sea, en la confesión. Vamos a hablar también de santos que han estado allí involucrados frente a toda la parte de la confesión, como el padre, de igual manera el padre Pío. Hay muchos sacerdotes que han dado unos testimonios hermosos, y también contar un poco nuestros testimonios frente tú a la confesión y el mío cuando me he confesado, porque he tenido unas cosas sorprendentes, padre, que quiero en su momento dárselas a los oyentes. Entonces, padre, para que nos dé su bendición, padre, y un comentario final. Muy bien. Y la bendición del Dios que es misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y amén. Bueno, Dios los bendiga, y un fuerte abrazo desde Bogotá y desde Maryland, en Estados Unidos, el padre Roberto Mena y el mío Rafael Aníbal Cortés. Dios los bendiga.